Ahora vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de una situación que ha generado mucho ruido económico, pero también político, porque el gobierno nacional, la gestión de Javier Milei, ha decidido, incluso contraviniendo su propia convicción con respecto a que el mercado es el regulador de los precios, tuvo que intervenir por el aumento desmedido de las cuotas de las prepagas que tuvieron incrementos sucesivos. Todos los meses fueron aumentando de una manera que el gobierno incluso terminó considerando excesiva y dejó a muchas familias al límite de no poder cumplir con las prepagas. Muchas veces se preguntaban muchos, bueno, ¿por qué no se van a otras opciones? Es que en muchos casos hay familias o hay personas que vienen con patologías previas y a las que se les hace muy difícil poder irse a otra obra social, a otra prepaga, porque incluso no los reciben. Como tienen patologías previas, no pueden acceder a otra obra social. Vamos a estar analizando en un rato el impacto que puede llegar a tener la decisión del gobierno de establecer cuáles son los parámetros, de autorizar los aumentos que pueden aplicar las prepagas. Pero ahora vamos a hablar de otro aspecto importante de las políticas del gobierno, porque en los últimos días se ha aprobado, media sanción en diputados, la famosa ley Bases, la ley Ómnibus, que va a tener impacto en la vida económica y en la vida laboral. Hablamos, como todos los viernes, con Carlos Egiaro, economista, analista de mercado, que hace un análisis de cuál puede llegar a ser el impacto en la economía, pero sobre todo en el mercado laboral, de esto que se aprobó. Recordemos que la ley Bases tiene un capítulo específicamente laboral que reconfigura algunas relaciones de trabajo y que implican un cambio para la vida de muchos trabajadores o de personas que van a incorporarse al mercado laboral. Escuchamos lo que dice Segiaro sobre lo que va a ocurrir con la ley Bases si finalmente el Senado la aprueba y le da sanción definitiva. Tiene más de 200 artículos, ¿no? Y en realidad, como vos decís, hay componentes fiscales, hay componentes muy fuertes. Lo del mercado laboral es realmente muy, muy fuerte, porque estamos frente a la aprobación de un cambio en las normas del mercado laboral que no habíamos visto en muchísimos años. Hay un listado de empresas a privatizar, que no es la que originalmente quería el gobierno, pero que sí incluye a Aerolíneas Argentinas, incluye Enarsa, que no es un tema menor, porque en realidad al incluir Enarsa está incluyendo los gasoductos, algunos gasoductos troncales que pasarían a manos privadas. Hay una declaración de emergencia económica, financiera, y hay un tema no menor, que es un régimen de incentivos para grandes inversiones, que no se está hablando tanto, y en realidad es un tema fuerte también, porque es algo muy parecido a lo que fue la ley de inversiones extranjeras de la década del 90, de Menem y de Cavallo, y que está pensado, por supuesto, para un incentivo de inversores extranjeros, de multinacionales. No lo dice el texto, pero se deduce claramente que está pensado para el sector minero y para el sector energético, para inversiones en petróleo y en gas. Un tema, fíjate vos, no menor en relación a los compromisos que el gobierno argentino quiere conseguir en el Senado. Porque cuando se miran los votos, uno dice, bueno, acá le va a resultar más difícil conseguir los votos, porque la oposición del kirchnerismo, digamos, tiene más fortaleza. Lo que pasa es que hay provincias cordilleranas que no es solamente que se escucha, ¿no es cierto?, decir, bueno, no, el gobierno los va a convencer por el juego de los recursos, los impuestos, el impuesto, la restitución del impuesto a las ganancias. Hay provincias cordilleranas que probablemente quieren votar a favor por lo que acabamos de decir, por esa ley de inversiones extranjeras que está incluida ahí. Porque en realidad para muchas provincias cordilleranas que son opositoras de este gobierno, la lectura de que hay inversores de empresas multinacionales que van a invertir en el sector minero y en el sector energético es algo muy importante. Provincias que han sido históricamente muy atrasadas y que están teniendo un gran dinamismo en los últimos años, sobre todo en el sector minero. Entonces vos ya tenés, por ejemplo, que Catamarca, que San Juan, están diciendo, no, bueno, esta ley nos gusta, porque, bueno, porque están mirando no solamente la cuestión del reparto de los recursos impositivos en la coyuntura,
sino que están prestándole mucha atención al hecho de que puedan tener inversiones extranjeras a partir de lo que establece esta ley. A mi juicio, en realidad, ahí hay una pieza que el gobierno está utilizando para conseguir el voto de senadores de provincias cordilleranas que tradicionalmente han estado en la oposición, ¿no? Ujú. Ahora, como vos decís, lo más fuerte, a mi juicio, es el tema laboral. Lo que estamos mirando en la cuestión laboral es muy fuerte, porque yo particularmente siempre estos últimos años, cada vez que muchos empresarios me decían, bueno, pero tiene que haber una reforma laboral, yo decía, es difícil políticamente sacar esto, y la verdad que se han dado un poco las condiciones para avanzar en esta coyuntura, ¿no? ¿Y cuáles son Lo los que se da asuntos centrales? Bueno, está el tema del periodo de prueba, y acá, por supuesto, los juicios de valor van y vienen, porque cada quien mira la película que le parece, ¿no es cierto?, en favor o en contra. Digamos que todo el paquete laboral es obviamente muy pro empresa, por supuesto que sí, digamos, va en un proceso de flexibilización de las condiciones de contratación y también en una disminución de los costos con lo que hace a las indemnizaciones. El periodo de prueba es un buen dato de cómo esto debe ser mirado en términos positivos o negativos según donde estás parado. El periodo de prueba hasta acá eran 3 meses, se pasa a 6, a 8 meses o a un año, dependiendo del perfil de la empresa. Y por supuesto, para cualquier empresario eso es un dato a favor. Ahora, anteayer lo escuchaba a Héctor Recalde, un abogado laboralista que ha estado vinculado históricamente al kirchnerismo, y claro, muy irónico, Recalde decía, bueno, a ver, si un empresario necesita 8 meses para saber si el empleado sirve o no, el inútil es el empresario. Porque está claro que hay una desvirtuación, si vos lo querés decir, en decir, bueno, periodo de prueba, ¿cuánto tiempo me lleva a darme cuenta si el empleado sirve o no sirve? ¿Necesito un año para darme cuenta? Bueno, obviamente que eso te expresa cómo en todos estos temas va a haber dos campanas, ¿no? La lectura es decir, bueno, a los empresarios les conviene ampliación del periodo de prueba, por supuesto que sí, pero va a generar más, de alguna manera, un escenario de mayor precarización y también, obviamente, que es una lectura de más precarización. Ahora, ningún empresario va a hacer rotar a sus empleados si estamos hablando de empleos calificados, ¿no? Los Ujú. empleos calificados se defienden con uñas y dientes, cada empresa defiende sus empleados calificados. O sea que esta ampliación del periodo de prueba en realidad va a generar más rotación de empleados no calificados, de empleados no calificados. O sea, hay que hacer esta distinción que vale para varios segmentos. Claramente la ley plantea una disminución de las indemnizaciones por despido, esto era un reclamo empresario muy importante. Se genera un fondo de cese para algunas actividades, es decir, eliminar directamente la indemnización con un mecanismo parecido al que tiene la UOCRA. Lo que pasa es que la industria, el sector de la construcción tiene mecanismos muy especiales, ¿no es cierto? Yo puedo tener un edificio, hay gente que está contratada, un albañil, trabaja 7 meses, después queda cesante 3 meses, terminó la obra, a los 3 meses agarra otra obra y en esos 3 meses tiene los recursos de ese fondo, digamos. Ujú. La cuestión, ¿es tan trasladable este mecanismo a otros como los empleos de comercio, como camioneros? Bueno, lo que se estableció en la norma, digamos, es que se va a intentar estimular que los demás sectores tengan este mecanismo que elimina la indemnización. En realidad, la persona que deja un trabajo y va a pasar a otro y está 3 o 4 meses sin trabajar va a cobrar de ese fondo de cese, pero va a tener que estar en el convenio colectivo. Eso va a tener que estar en el convenio colectivo. O sea, no es que todos los trabajadores van a entrar en ese sistema, sino aquellos donde el gremio esté de acuerdo en que sea así. Tal vez ocurra, suponete, para gastronómicos. No lo descartaría. Hay mozos, ¿no es cierto?, que trabajan en el verano en la sierra, después no, 3, 4 meses. Tal vez ese gremio acepte ese mecanismo. Me resulta difícil pensar que el empleo de comercio acepte una cosa así. Habrá que verlo, digamos. Pero está claro que es una novedad. Es una novedad. Y otra muy importante es que se crea una nueva figura de contratación de un trabajador formal que puede tener colaboradores, lo voy a poner entre comillas, puede tener colaboradores. Y
Eso, yo tuve una conferencia la semana pasada en Villa General Belgrano para los hoteleros y los cabañeros, y fíjate que justo cae en ese tema, ¿no? Yo puedo tener un complejo de cabañas, te contrato a vos para que me hagas unas refacciones, vos estás inscrito, claramente, estás en todo en regla, pero vos no me vas a caer solo a hacer esa refacción. Me vas a caer con 2, 3, 4 personas más. Y el lunes me vas a caer con esas 4 personas y el miércoles me caes con otras 4 distintas. Y yo, que soy el caballero, digo, ¿y esto qué pasa acá? Llega a haber algún problema, esta gente no está inscrita en ningún lado, no tengo idea de lo que pasa, entro a cortar clavo con ese tema. Bueno, esta es una figura nueva que apunta a darle satisfacción al empresario, en el sentido de darle tranquilidad, que yo te contrate a vos y vos a su vez subcontratas a estos colaboradores y eso me da tranquilidad como empresario para contratarte igual, aunque vos me caes con gente que no sé ni quiénes son. Ahora, esto obviamente también es más precarización. ¿Pero eso es solamente para actividades puntuales o puede ser para actividades permanentes? Que Para cualquier actividad, puede ser para cualquier actividad. Es decir, crea una figura nueva que no existía hasta acá, digamos, en este punto, y puede servir para cualquier actividad. Yo lo tomo con el ejemplo de los cabañeros, los hoteleros, porque es muy gráfico, se entiende, ¿no es cierto? Ujú. O le pasa a que en su casa contrata a alguien para que le haga un arreglo, una ampliación de la casa, y estás contratando a alguien que está inscrito, pero que te cae con otra gente que no sabes quiénes son, y que además tiene un alto poder de rotación. Ahora, en ese punto empieza el planteo de los juicios de valor, pero lo que yo tomé con el ejemplo del periodo de prueba expresa que el juicio de valor es diferente según donde estás parado. Porque alguien dirá, bueno, a los empresarios esto les viene bien, por supuesto que sí. Por supuesto que genera disminuciones de los riesgos, genera disminución de costos. Otro elemento que no dijimos es que se van a eliminar varios artículos de algunas leyes en lo que se ha llamado históricamente la industria del juicio, para descomprimir el proceso de industria del juicio. ¿Esto va a generar más empleo? Buena pregunta. Yo podría mirarlo en términos positivos y decir sí, porque me consta, ¿no es cierto? Me consta que empresarios a veces te dicen, sí, vos sabés que mi nivel de venta es 20 productos por mes de un producto y resulta que se aceleró la demanda, me fui a una demanda de 30, 40 productos por mes. ¿Vas a contratar más gente? No. ¿Y por qué no? Y porque en realidad no sé si este aumento de la demanda es transitorio o permanente. No vaya a ser que dentro de 6 meses yo vuelva a la situación inicial y me encuentre con que me sobran 3 o 4 empleados. Y si los tengo que echar, esa indemnización me hace perder toda la plata que gané en el proceso. Yo este argumento lo he escuchado muchas veces y creo que es un argumento legítimo de muchos empresarios que cuando tienen un aumento de la demanda no contratan más gente porque no saben si ese aumento de la demanda es transitorio o no y el costo laboral les mete miedo o les mete miedo también a algún conflicto después en términos de indemnización. Si vos lo mirás desde ese punto de vista, digamos que la situación sería, bueno, entonces los empresarios van a tener menos temor de contratar gente y en este punto esta flexibilización laboral juega a favor. Y digamos que el argumento tiene razonabilidad. Ahora, ¿va a generar más precarización? Probablemente. Sí, Argentina tuvo Va- periodos de flexibilización y alto desempleo. Bueno, lo que pasa es que puede generar más empleo, tal vez sí, en el tiempo puede generar más empleo en esta estimulación. Ahora, en un esquema más flexible, con menos derechos laborales y con un esquema obviamente más precario. Porque si yo, ¿qué puede ocurrir? Me ocurre con un bar que tengo aquí enfrente de mi casa, donde veo la rotación de las chicas que atienden, digamos, en el bar, porque son empleo no calificado. Ahora, si una persona va a ir pasando de un empleo, no, de un empleo como este rotativo, voy, estoy en un periodo de prueba, 7 meses, me dejan cesante, no hay indemnización, no hay aportes, y después paso a otro, y después a otro, y después a otro, obviamente que estamos entrando en un terreno de precarización laboral. Ujú. Esta norma obviamente juega en favor, sin duda, digamos, de los empresarios, está hecha a pedido de los sectores empresarios y obviamente juega en términos de disminuir los riesgos para las empresas, disminuir las indemnizaciones, generar más posibilidades de rotación. Del otro lado, la lectura tiene que ver con algo siempre fuerte. En la Argentina, los trabajos calificados son escasos y se disputan mucho. Yo Ujú. diría, un empleado calificado no tiene por qué temer
en términos de esta situación, porque son empleados disputados. Ahora, los empleos no calificados obviamente van a tener más rotación con este esquema y menos derechos laborales. Era Carlos Egiaro, economista, analista de mercados, dando un panorama de los efectos que va a tener la ley Bases, que en los últimos días recibió media sanción de parte de diputados y que pasa al Senado, donde, en contra de lo que se venía previendo, posiblemente, y lo mencionó Segiaro en su columna, tenga un trámite no demasiado dificultoso en la Cámara Alta. ¿Por qué? Porque hay aspectos que les convienen a muchos gobernadores. El gobierno, además, a través de Guillermo Franco, ministro del Interior, está negociando gobernador con gobernador para tratar de obtener los votos que necesita para la aprobación final de la ley Bases. Lo que veíamos, el análisis de Carlos Egiaro era precisamente el impacto que va a tener en el mercado laboral y en los trabajadores, principalmente en los trabajadores de baja calificación, que recibirían un impacto directo e inmediato si la ley Bases surge del Senado y de diputados tal como fue enviada por el gobierno y recibió media sanción.